Nos sentamos para el teiso. Un monje pidió a Josu muy en serio: acabo de entrar en este monasterio, por favor, maestro, instrúyeme. Josu le preguntó: ¿ya te has tomado tus gachas de arroz? El monje contestó: sí, maestro. Josu replicó: entonces ve y lava tu cuenco. El monje llegó a cierta iluminación. Este koan es el koan número 7 de la colección de Mumonkan, una de las 4 colecciones originadas en China en el tiempo del Chan. Y este Josu, creo que todos lo conocéis, es uno de los maestros más admirados en la tradición del Zen, y esto ocurría cuando Josu ya enseñaba. Empezó a enseñar a los 80 años y vivió enseñando durante 40 años más. El cuenco del monje. Pertenencia separada, expresión de la vida a la que se le pone nombre, que tiene un perfil, una historia, está lleno de propiedades, de un cuerpo, de emociones, de expectativas, de supuestas seguridades, de deseos, de estados de conciencia, de identificaciones. Nuestro cuenco. Lava tu cuenco, dice Josu. Que es lo mismo, yo lo he traducido en el título de la charla: vaciando el cuenco. Vamos vaciando y llenando al tiempo. Según evoluciona nuestra vida, los acontecimientos los vamos colocando en esta analogía de cuenco, que es el personaje al cual le hemos dado nombre. Y quizás a lo largo de la vida y del tiempo vamos haciendo ese proceso de eliminar lo superfluo, de sustituir experiencias por otras experiencias, personas por otras personas,
cosas por otras cosas, acontecimientos por otros acontecimientos. Y nosotros nos vamos modulando, o vamos modulando ese cuenco, haciéndolo diferente. Y aunque hacemos un esfuerzo de limpiar, de superar, de dejar vacío, siempre dejamos un pozo. Hay algo que nos retiene. Porque necesitamos entender que dentro del cuenco hay una esencia, una joya escondida, que no nos la quiten, que no sea fuente de no dejar nada, porque nos da vértigo el que el personaje quede vacío. Y de una forma u otra nos resistimos a lavar por completo. A veces ciertas historias, nombres, personajes y dinámicas que hemos ido colocando ya no nos valen y buscamos alternativas. Hemos de dejar, quitar ideología, quitar creencias, quitar historia, quitar religión. En su lugar colocamos un mundo alternativo, algo que creemos, que sustituye, que descubre. Y así nos montamos también el mito de crecimiento. Hemos progresado, vamos hacia una meta y tenemos una situación diferente. En el medievo europeo, cuando Eckhart daba sus sermones, existía una necesidad imperiosa de plantear la estabilidad del dogma, las seguridades de las verdades eternas. Sin embargo, Eckhart dice algo profundamente rompedor. Todo el mundo hacía ese proceso de eliminar este mundo negativo, este mundo de pecado, mis sufrimientos, para llenarlo de la obra divina, llenarlo de Dios, y que la obra de Dios se haga en mí. Pues decía Eckhart, si vacías tu cuenco para llenarlo de Dios, sigues sin ser realmente pobre. Llenarlo de Dios, de la proyección tuya de Dios, de la imagen, del dogma particular que tú has generado de verdad eterna en ti para darte una columna de seguridad. Por lo tanto, propone quedarse vacío tal como eras cuando no eras. Y esta propuesta, vista transversalmente en diferentes tradiciones, veremos luego después otras, es dejar el cuenco vacío significa perder la identidad, perder el nombre, entrar en el vértigo de no saber quién somos, qué sabemos o qué tenemos. Ese vértigo, Nagarjuna, el poeta del vacío, lo llama libertad. Él viene a decir, esa retención, ese pozo que queremos retener es querer permanecer, es insistir en ser alguien. No permanecer es ser libre para ser nadie. Querer permanecer, querer mantener
la referencia de seguridad, el esquema de cosas que no cambian, es insistir en ser alguien, en ser el personaje, no permanecer, fluir, cambiar, es ser libre para ser nadie. Y hay un elemento transversal en esto, pero no entremos en ello todavía. Implica este ser nadie, perder el pie y empezamos pues eliminando aquello que creemos que es negativo, aquello que son nuestras intolerancias, nuestras exigencias, nuestros dogmatismos, nuestras acepciones, y seguimos buscando la eliminación de los apegos y la eliminación de las identificaciones. Y ahí os planteo, y me planteo, ¿qué significa esto? ¿Quedarnos sin casa, sin seres queridos, sin nada a lo que agarrarse, sin un camino siquiera donde ir? ¿No es esto nihilismo? ¿No es esto el entrar en el vértigo de la negación de la existencia? Pues esta es la paradoja. La paradoja es que, por un lado, amamos apasionadamente la vida, vivimos totalmente integrados en el momento y al tiempo morimos en la vida y en el momento. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo hacemos este arte de vivir que nos permita estar y al mismo tiempo no estar? Nacer como nuevos en cada instante y al mismo tiempo morir. Es el llamado arte que el profeta de Nazaret llamaba discípulo del reino. Porque vivir cada uno de los momentos, cada momento, sin condiciones, sin prejuicios, sin calificación de entrada, es algo que no es una realidad estanca a la cual llegamos y ya somos, sino es un proceso continuo, una actividad, una dinámica vital que nos permite enfrentarnos al sufrimiento, enfrentarnos a la pérdida, al dolor, pero también al súbito placer, a la alegría, a la sonrisa, a la carcajada y a la lágrima, y luego olvidarlo. Es curioso que en la traducción, la explicación, si se puede explicar, que hay del koan por parte de Mumon, el olvido, diría por parte de Mumon y por parte de Yamada Rossi, quien escribe la última versión del Mumon Kan que tenemos, ese olvido es también el olvido de la esencia, del premio, del mérito. Se refiere allí al olvido de la iluminación. Por lo tanto, también es el olvido de los momentos de luz, de los momentos de apertura, para que no se conviertan en el tótem, en el altar al cual me refugio, para que no demos importancia a ningún mérito. Y ese olvido no es un esfuerzo mental, es un cambio del chip del corazón. Olvidar incluso los destinos eternos, los tiempos de comprensión, la revelación que nos sitúa. Qué difícil es esto, cuando tenemos una verdadera transparencia de visión. Nos agarramos a ella, por fin tengo algo a lo cual me puedo agarrar. Y aquí se nos dice, no, limpia tu cuenco.
sigue adelante, sigue fluyendo. El profeta de Nazaret, en el apotegma número 42 del Evangelio de Tomás, entre paréntesis, para los que no lo conocéis, el Evangelio de Tomás está declarado apócrifo por la Iglesia Católica y es uno de los grandes documentos encontrados en Nag Hammadi en 1945, y que es una copia en copto de un documento más antiguo que posiblemente sea contemporáneo al Evangelio de Dichos, del cual surgen el Evangelio de Mateo y el de Lucas. Y por tanto esta expresión, este apotegma, que es solamente 2 palabras, aceos transeúntes, es de una gran fuerza, primero, porque por su propia dinámica de contradicción previsiblemente fue dicho por el profeta, por Jesús, y toca de centro el tema que estamos hablando. Porque hacerse transeúnte es hacerse viajero, es vivir como nómada, sin lugar propio. Es una forma de vivir y concebir la vida en el que se abandona la sensación o la posición de inmovilidad, de pertenencia y de seguridad. Entramos en el mismo lenguaje. Es una conciencia de cambio permanente. Es más, este haceos transeúntes es esencia del ser que ha sufrido la metanoia y se convierte en discípulo del reino. Es la percepción de lo divino como un cambio continuo, como un hacerse continuo, como una creación permanente que evoluciona, en la cual no hay separación y al mismo tiempo no hay nada de lo que agarrarse. No hay una maleta que es propia, que está aquí y que la conservo siempre y que es mi elemento de referencia. No hay un cuenco lleno que tiene verdades eternas y que puedo volver a él como elemento de referencia, sino que soy nómada, soy un camino de evolución permanente, donde todo está interdependiente y donde yo no soy alguien que pueda ser nombrado. ¿Y cuál es entonces la alternativa? Bueno, hay varios textos en diferentes tradiciones que plantean este tema. El mismo Yosu, cuando era discípulo de Nanghuan, le pregunta, ¿qué es el Dao? Hacer esta pregunta implica, en aquel tiempo, el taoísmo es en el momento en el cual se cruza el Chan, que procede de la herencia del Bodhidharma, con el taoísmo y en su conjunto dan lo que ha venido a ser llamado el Chan. El Dao, esa pregunta, es equivalente a que si hoy preguntáramos en Occidente ¿qué es Dios? Porque es, dijéramos, el proceso último, el camino final. La respuesta de Nanghuan es, en Koan, la mente ordinaria es el Dao. La vida ordinaria, el hecho corriente, lo que ocurre aquí y ahora, es el Dao. Si preguntáramos ¿qué es Dios? Y la respuesta que diéramos fuera, esto es Dios, este momento es Dios, lo que está pasando es Dios. Nos cuesta mucho esta pregunta y esta respuesta, y hay que entenderla desde la experiencia,
porque en la cultura judeocristiana Dios es la referencia última, el creador separado de la criatura, que es inmutable en el tiempo. Por lo tanto, el romper con eso es romper con un Dios otro y venir a realizar en cada momento la obra completa. El emperador Wu le pregunta al Bodhidharma en su primer viaje a China, dentro de un intercambio que es mucho más rico que esto, pero a lo que viene aquí es ¿cuál es el principio sagrado? La misma pregunta, ¿qué es el Dao? ¿Cuál es el principio sagrado? Respuesta del Bodhidharma, nada sagrado, todo ordinario. La vida corriente, el espacio en el cual esta manifestación se produce, es lo que es. Así pues, no hay realidad separada. No hay un puerto seguro, diferente, en el que haya que llegar para alcanzar el estadio en el cual todo se entienda, sino que hay un proceso de hacernos transeúntes permanentemente, no hacer un viaje para llegar a algún sitio. Es el proceso dinámico de salir continuamente de la casa propia, el proceso dinámico de vaciar y limpiar continuamente el cuenco. Abandono del conglomerado del cuerpo, de la mente, de las emociones, de las expectativas. El cambio ocurre con nosotros participando o sin nosotros participando. Nuestro cuerpo deja de ser joven, cambia, se deteriora, decae y muere. Nuestras emociones cambian, la realidad se expresa en continua evolución. Todo lo que existe está interrelacionado y al mismo tiempo cambiando. Y nosotros podemos transitar o podemos quedarnos en el momento. Y pretendemos ahora controlar el cambio. Creemos que podemos manejar el proceso de cambio y creamos un mito que es el mito de un designio creado de antemano que nos lleva a una orilla. Es un mito bello y hay mucha tentación a caer en él. Decir, todo vendrá a ser completado, todo vendrá a ser definido por fin hasta un estadio de perfección. Sin embargo, el proceso, la esencia de la evolución es un continuo cambio, sin fin, sin un momento de estadio final. Luego ese proceso de continuo hacerse transeúnte, de cambiar, tiene una aceptación muy consecuente. Y podemos hacer dos cosas. O resistirnos, porque ya está bien, porque yo quiero descansar, porque quiero tener un punto en el cual sostenerme, y entonces hago una negación, escondo el cambio, reprimo este proceso de no asentarse en ningún sitio y vuelvo a generar la neurosis,
el arquetipo perfecto, la imagen de mí mismo como referencia, y entonces sufriré. O acepto ser nómada, acepto no tener nada mío, nada que se queda quieto. Y es evidente que eso no significa no amar a mis hijos y a mis seres queridos. Eso significa no ser apasionado con este momento, pero al mismo tiempo soltarlo continuamente. Por lo tanto, hay dos elementos. No se trata tampoco de dejar el cuenco vacío y muy limpio, colocado en un armario para que sea tótem. Un nuevo paradigma, el superyo, sino permitir que se contamine continuamente, permitir que se llene de basurilla continuamente, permitir que entren cosas y al mismo tiempo sacarlas continuamente. Es más el acto continuo de limpiar de lo que se trata. Dice Juan Ramón Jiménez, cuando habla de la esencia de la vida, referido a la amada: te deshojé como una rosa para ver tu alma y no la vi, mas todo en torno, horizontes de tierras y mares, todo hasta lo infinito, se colmó de una esencia inmensa y viva. Quise sostener la esencia, esa joya pequeña que había en el centro de la flor. Quise ver dónde estaba la naturaleza esencial. Y no encontré más que vacío. Pero todo a su alrededor, todo lo que existe, se llenó de esa danza, de esa nota singular que da armonía y fuerza. Captar esa esencia viva, que es un continuo cambio de flujo y evolución, una danza continua del ser, es de lo que se trata. Es generar una conciencia de viajeros sin equipaje, de impermanencia en el tiempo y en el espacio. La esencia del mensaje fue bien captado por uno de los anacoretas después del primer discurso del Buda, después de bajar del árbol Bodhi o de superar su transición al despertar. Después de ese discurso lo sintetizó solamente en una frase: todo lo que aparece desaparece. Todo lo que aparece desaparece. Esta existencia, todo lo que existe, es ese continuo danzar al que debemos incorporarnos. Por lo tanto, el discípulo del reino es un viajero del reino sin apegos, posesiones y dogmas que predicar, ni nada que conseguir o que apropiarse en el camino. Esto reflejaba bien el espíritu de Jesús como profeta nómada, que no tenía un lugar donde depositar su cabeza, que no tenía casa propia, que se asentaba y disfrutaba del momento, bebiendo el vino y la comida, y luego soltaba y seguía caminando. Así le vemos. Por lo tanto, ese proceso que hemos llamado a veces la disolución del yo, no es un proceso anarcástico, autodestructivo, de algo que existe y que hemos de romper, porque no hemos de ser egoístas, sino que es un proceso de reconocimiento de lo real, de lo natural. Es una disolución de un espacio de identidad, o al menos de poner en tela de juicio ese espacio de identidad, de seguridad y de abandono del lugar común. Es abrirnos y abrazar la realidad en cada momento, pero sí con humildad. Con humildad de saber que podemos aceptar todas las preguntas, pero no sabemos las respuestas.
aceptar abrirnos a que en el cuenco entren cosas y al mismo tiempo a vaciarlo continuamente, aceptar ese arte de desparramarnos amorosamente en cada momento de la vida, sin que eso signifique el que en nosotros no existe nada, sino que en nosotros existe y hay lugar para el todo. Amantes viajeros, mensajeros transeúntes, ¿cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje es simplemente la realidad en este momento. Así seremos amantes de los seres, del mundo y la manifestación. No como dioses menores, no como cuenco colocado en el altar, sino como una gota en el conjunto del mar. Decía el Buda, los grandes ríos pierden su nombre cuando llegan al gran océano. Nosotros somos agua de ese río, que hoy tiene un nombre y mañana deja de tenerlo, pero seremos siempre el gran océano y formaremos parte de él. Por lo tanto, os invito a esa libertad de venir a ser nadie, para así también serlo todo. Terminamos con un poema. Nota de esencia viva, fragancia del momento, única, bella y profunda, que se desparrama entre los seres. Esa sombra que pasa y deja un movimiento del corazón, un acorde de amor que todo lo llena. Y muere, y nace, y vuelve a ser para dejar de ser. Viajero de existencia, espacio del espíritu, luz con la luz, sombra con la sombra, sin diferencia. La canción de comunión nos abraza, sobrecoge y completa. Y viene el continuo fluir en el gran océano.